Buenas noches, los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bienvenidos a la charla de shock cardiogénico. Vamos a hablar sobre el manejo. Pero la agenda por tratar es, primero vamos a hablar brevemente sobre epidemiología, algunos datos de etiología, fisiopatología, luego vamos a hablar la clínica, el diagnóstico. Esto es bien breve porque la charla se trata sobre todo del manejo de la etiología de base, el tratamiento farmacológico, asistencia mecánica y unos mensajes para llevar a casa. Entonces comenzamos. Lo primero ustedes que tienen que saber es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte tanto en el Perú como en el mundo. La segunda causa viene a ser todos los cánceres sumados. He ahí la importancia. ¿Ok? De estas causas cardiovasculares que estamos quedando que son la causa más frecuente de muerte, eh, la primera de ellas viene a ser el infarto de miocardio, y eso lo voy a escribir acá. De todas las causas que va a hacer que un paciente fallezca, la principal causa va a ser el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, primera causa de muerte en Perú y el mundo, enfermedades cardiovasculares. De esa, el infarto de miocardio es la primera causa, porque es súbito, y de estos infartos, la causa más frecuente de, si alguien muere de un infarto, la causa más frecuente es muy precoz. Y es que la arteria, cuando se ocluye por el infarto, el paciente hace fibrilación ventricular por un trastorno en la repolarización que se queda del calcio en la célula, porque baja el ATP y la bomba de sodio y potasio deja de funcionar, el calcio se queda intracelular y el paciente con exceso de calcio, el miocardiocito, empieza a tener trastornos en la repolarización y hace fibrilación ventricular. De eso mueren los pacientes y esos son los que mueren de forma súbita, ¿no? Un paciente es más de 60 que da dolor y fallece, usualmente es fibrilación ventricular, ¿no? Un ritmo desfibrilable. En otros países la tasa de muerte es menos porque en cada esquina o cada ciertas cuadras hay ahí desfibriladores automáticos. Entonces, cuando alguien cae súbitamente, no es solo darle RCP, porque lo único que lo va a salvar, si bien los masajes son importantes, es desfibrilarlo. Entonces hay en otros países más desarrollados, hay en todo lado desfibriladores automáticos y se le coloca el mismo desfibrilador, lee el ritmo y le da la descarga o te dice presione un botón, ¿no? Esa es la causa más frecuente de muerte precoz por infarto, ¿no? Y luego ya vienen las causas de muerte hospitalaria, el que sobrevive y llega al hospital, que usualmente la causa de muerte tardía viene a ser la falla cardíaca, ¿no? Ahora, de los pacientes que sobreviven por infarto, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Entrar en shock cardiogénico. Eso sería el peor escenario de un paciente con infarto que sobrevive, es entrar en shock cardiogénico, ¿no? Y de todos los infartos, ¿cuántos entran a shock cardiogénico? Aproximadamente el 7,1, algunos dicen 7,2 a 8. A mí me gusta la estadística 8%, ¿no? El 8% de infartos entran en shock cardiogénico. ¿Ok? Ese es el dato que yo quiero que se lleven. De todos los infartos, 8% va a ser shock cardiogénico, ¿no? Y como ustedes ven en estas dos figuras, de los pacientes que tienen shock cardiogénico, la mayoría es porque les dio un infarto, ¿no? Si acá ven, ¿no? El 80% de todos los shock cardiogénicos es por infarto, pero hay pacientes que hacen shock cardiogénico y no es por infarto, ¿no? Puede ser que tengan una falla cardíaca, son pacientes que ya viven con el corazón dilatado, insuficiencia cardíaca progresiva, hasta que ya el corazón late a FEBI 40%, 30%, 20%, el otro año 10%, hasta que ya no da ese corazón, entra en shock cardiogénico. O sea, existe el shock cardiogénico, en otras palabras, en dos grupos, el por infarto de miocardio, que viene a ser la causa más frecuente de shock cardiogénico. Este sería el shock cardiogénico. ¿Cuál vendría a ser la causa más frecuente? El infarto de miocardio. Y la segunda causa viene a ser la falla cardíaca. Los pacientes que ya tienen el corazón dilatado y ya tienen falla cardíaca, ¿no? La falla cardíaca crónica que se descompensa, ¿no? Y termina en shock. Listo, esos son datos importantes. Ahora, acá como vemos estos datos estadísticos, el 5 a 10% de los pacientes con infarto desarrolla shock. ¿Qué número mágico les dije? El 8 aproximadamente de los infartos va a terminar en shock. Eh, y la incidencia de shock cardiogénico como causa de hospitalización en falla cardíaca crónica es menos del 5%. Es decir, la segunda causa es menos frecuente, pero está aumentando, ¿eh? La falla cardíaca como causa de shock está aumentando. La insuficiencia cardíaca aguda ocurre en el 2 a 4% de hospitalizaciones y en pacientes en espera de trasplante
uno de cada tres termina en shock. Mire, nosotros, por ejemplo, en INCOR, que es donde me he estado formando, es el único hospital actualmente, ese instituto que trasplanta, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra lista de espera de trasplante. Hay criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se puede trasplantar el corazón? Alguien que tú ya has dado todos los tratamientos médicos, dispositivos, todo, y aún así el corazón ya está, ya no da más, ¿no? Nosotros vemos que ya no da más por unos criterios de falla cardíaca avanzada. Ellos entrarían a la lista, pero hay que ver que no tengan contraindicaciones. Por ejemplo, no trasplantamos más de 65 años, eh, no trasplantan también si tienen muchos anticuerpos y no lo puedes reducir. Aquellos que han tenido muchas transfusiones y tienen demasiados anticuerpos, si tú les trasplantas van a hacer rechazo, ¿no? No se trasplanta también aquellos que tienen una esperanza de vida menos de un año, alguien que tiene un cáncer, por ejemplo, no lo vas a trasplantar. Y no trasplantaríamos a alguien que, por ejemplo, ya no solo se dañó el corazón, sino el pulmón. Recuerden que cuando el corazón está en falla cardíaca, con el tiempo congestiona tanto el pulmón que el pulmón hace hipertensión pulmonar del grupo 2 y luego podría hacer una mixta y hacerse irreversible. Si el pulmón ya se dañó de forma irreversible, ya no se trasplanta, ¿no? De estos pacientes de nuestra lista de trasplante, uno de cada tres va a ser shock cardiogénico. Entonces, este es un escenario que se puede presentar y bastante mortal, bastante letal, ¿no? Entonces, en las causas, para dejar datos en claro qué es lo que quiero de esta presentación, ¿cuál es la primera causa de shock cardiogénico? El infarto de miocardio. Y la segunda causa viene a ser los cardíacos crónicos, en falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca crónica que ya llegó a su estadio final. Eso viene a ser la segunda causa. ¿Cuál tiene más mortalidad? Si es por infarto, no solo es la causa más frecuente, sino es la más mortal de shock cardiogénico. ¿Ok? Usualmente los pacientes que tienen, son por infarto son más añosos, tienen más diabetes, hacen más paros cardíacos, ¿no? En cambio, los pacientes que hacen shock cardiogénico por falla cardíaca crónica tienen menor función del corazón, menor FEBI, eh, mayor capilar. Capilar nos mide la congestión del corazón. Por ejemplo, ustedes que no están congestionados, que no tienen crépitos, ustedes que no tienen, no tienen derrame pleural, su capilar, presión capilar del pulmonar, que se le llama la presión de cuña o presión capilar, es menos de 12. Pero en los pacientes esos que tú les ocultas crépitos, tienen derrame pleural, su presión capilar pulmonar es más de 15. ¿Ya? Y estos pacientes, los que tienen cardiopatía dilatada, obviamente van a tener elevada 25 o 30, ¿no? ¿Listo? Pero hay otras causas de shock cardiogénico. Supongamos, hay muchas arritmias pueden dar shock cardiogénico. ¿Cómo se llama cuando el paciente tiene demasiadas arritmias? Que se define como tres o más en menos de 24 horas, arritmias ventriculares espaciadas por 5 minutos, se llama tormenta eléctrica. Hay pacientes que hacen fibrilación ventricular, y tú lo descargas, lo recuperaste, lo estabilizas, lo intubas y otra vez hace TB, pasaron más de 5 minutos, lo descargas, fármacos, todo, amiodarona, lidocaína, lo estabilizas y otra vez tienes que hacer eso. Si hace tres o más de arritmias ventriculares separadas por más de 5 minutos, eh, en menos de 24 horas se llama tormenta eléctrica, eso lo lleva al shock cardiogénico. Cada vez que tú descargas al corazón le baja la FEBI, cada vez que hace arritmia ventricular, la función del corazón se aturde, ¿no? Ellos terminan. Puede ser enfermedades valvulares, estenosis aórtica que lleva shock cardiogénico, enfermedades pericárdicas o posoperados, que es el shock cardiogénico postcardiotomía. Son las causas de shock, pero yo sobre todo quiero que te enfoques en por infarto y por una falla cardíaca crónica que terminó ya en estadio final en shock. ¿Ok? Este score me gustaría, luego de la exposición hay un test, una de las preguntas es esta, así que tómalo muy en cuenta. Todos los pacientes, entonces tú dirás, Alexis, pero bueno, de todos los pacientes que tienen infarto, ¿cómo sé cuál va a ir a shock cardiogénico? Este score te puede ayudar. ¿Cómo puedes reconocer a ese 8%? El Orbi Score. El Orbi Risk Score utiliza, miren, más de 70 años, si el infarto es anterior, si tiene taquicardia. O sea, son datos que ya nosotros que vemos pacientes todo el tiempo, ya lo tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se nos va a shock cardiogénico? El paciente que llegó tardíamente, el que estuvo en su casa con dolor torácico y no fue al hospital, empezó a tomar analgésicos, fue a la farmacia, le puso dexametasona. Acuérdate que los AINES y corticoides en infarto aumentan el riesgo de ruptura. Entonces, esos pacientes yo ya sé, o se me va a romper o va a terminar en shock, porque ha estado con AINES, corticoides, no fue rápido a que lo lisen o que
lo reperfundo en su arteria. Yo también, quién va a hacerme shock? Los añosos, más de 70 años. No es igual que te dé un infarto a los 28 que te dé un infarto a los 70. Y yo digo 28 porque hay gente que da infarto a los 28. Estas personas que les da infarto a los 28 siempre hay que buscarle una causa de base. Por ejemplo, síndrome antifosfolipídico. Si es infarto en joven, búscale síndrome antifosfolipídico. ¿Qué más le tienes que buscar? Hipercolesterolemia familiar. Búscale el LDL, los triglicéridos, la lipoproteína A. Búscale temas colagenopatías, porque tal vez el infarto ha sido por una disección coronaria, etcétera, ¿no? Hay que buscarle otras causas. Un émbolo puede ser que tenga un tumor cardíaco y que esté embolizando, un fibrosarcoma, etcétera. Los infartos anteriores, ¿no? Recuerden ustedes que para que una estadística aproximadamente, si hay necrosis del 25% del miocardio, el paciente hace falla cardíaca posinfarto y si hay necrosis del 40% hace shock cardiogénico. Entonces, la cara más importante del ventrículo izquierdo es la anterior. Si es un infarto anterior, entonces el paciente tiene más riesgo de hacer shock cardiogénico. Para eso, en otra clase veremos cómo por electrocardiograma yo puedo saber si la obstrucción de la arteria, miren, les voy a dibujar. Es diferente en el infarto dónde es la obstrucción de la arteria. Por ejemplo, este es el tronco de la coronaria, circunfleja y descendente anterior. Circunfleja, tronco de la coronaria y descendente anterior. La parte proximal es hasta la primera sectal. Luego hay una curvatura que hacen en una proyección que se llama oblicuo anterior derecha. Hasta acá es la parte media y luego ya viene la parte distal, ¿no? ¿Ya? Obviamente, si el infarto, por ejemplo, es en el tronco de la coronaria, aquí es donde se obstruyó, esto es más probable que te vaya a shock cardiogénico, ¿no? O si es acá proximal, es más probable que vaya a shock cardiogénico. Pero, ¿qué tal si el infarto es aquí distal? Miren, voy a colocarlo con azul. Es poco probable que vaya a shock cardiogénico, porque acá menos ventrículo compromete. Mientras más proximal es la obstrucción, miren todo lo que se deja de irrigar. Pero si la obstrucción es distal, se deja irrigar poco. Entonces también un factor es si es tronco de proximal, más probable que vaya a shock cardiogénico que una de distal. Y esto por electro nosotros lo podemos saber, lo veremos en otra charla. ¿Ok? Entonces miren qué factores nos dicen que el paciente puede ir a shock cardiogénico. Añoso, cara anterior, que es la que les mencioné. Frecuencia más de 90. Recuerden ustedes que la taquicardia es lo que va, es cómo compensa el corazón que está en bajo gasto. ¿Cómo así, Alexis? Y les hago otra imagen. Si ustedes, hay en fisiología cardiovascular, que vamos a tener una charla también, pero ese es el curso de los sábados, ustedes tienen que saber que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico, ¿de qué va a depender? De cuánto está inyectando, 70 mililitros, 40 mililitros, depende de el retorno venoso, o sea, la precarga, cuánto se contrae la contractibilidad y si no hay mucha resistencia que se opone, la poscarga. Ya, cuando un paciente tiene un infarto o es una falla cardíaca dilatada, ya no hay masa muscular porque se ha muerto o ya está crónicamente, cae la contractibilidad. Entonces cae el volumen sistólico y cae el gasto cardíaco. Si cae el gasto cardíaco, ustedes tienen que saber que la fórmula para la presión arterial media es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica no se altera porque estamos hablando del problema del corazón, ¿verdad? Va a caer el gasto cardíaco y esto va a hacer que caiga la presión arterial media. La presión arterial media es la presión mínima para perfundir los tejidos, ¿no? La presión mínima necesaria para poder perfundir los tejidos, ¿no? Entonces, si cae la presión arterial media, cae la perfusión. ¿Y qué viene a ser el shock? El shock no es hipotensión, eso ustedes quiero que se lo graben. Shock no es hipotensión, shock es hipoperfusión. Es decir, que tú puedes tener un paciente que tu presión te dice es normal, 120/80, y puede estar chocado. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente es hipertenso y vive con presión alta. Y para ti 120/80 es normal, pero para él 120/80 es shock. Entonces, shock es hipoperfusión, no es hipotensión. La mayoría de veces los chocados están hipotensos, es cierto. Pero quiero que analices esto. El paciente tuvo un infarto, ya no hay masa que se contraiga. Entonces,
cae la contractibilidad. Si cae la contractibilidad, como no hay masa, cae el volumen sistólico. Si no hay volumen que eyecta, cae el gasto cardíaco. Si no hay gasto cardíaco, entonces gasto por resistencia me da presión. Aquí cae la presión. Y si cae la presión, no hay perfusión a los tejidos y eso es el estadio de shock. Entonces, ¿cómo compensa el cuerpo que está hipoperfundiendo a los tejidos? Aumenta la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, aumento el gasto. Trato de aumentar el gasto. Y la segunda compensación que hace es aumenta la resistencia y hace vasoconstricción. ¡Pah! Entonces, ¿qué no debo hacer en un shock? Y eso, grábenselo por favor. Yo he visto muchos pacientes que están en pre-shock porque cuando aumenta la frecuencia y la resistencia, el paciente está en pre-shock porque está compensando, aún compensó. ¿Y saben qué es el error más frecuente? Dicen, está taquicárdico 120, hay que bajarle la frecuencia y le dan beta bloqueadores. Nunca hagan eso. Voy a repetir esto. El índice de shock tiene muy buena sensibilidad, José. Es pregunta de examen, ya lo vamos a conversar, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica más de uno, es el índice de shock. Buen aporte. ¿Ya? Eh, ahorita lo conversamos, pero grábense esto. A un paciente cardíaco un cardiópata, que está en taquicardia 110, 120, esa taquicardia, si es sinusal, está compensando que bajó el volumen sistólico. Entonces, lo que no debes hacer es quitar la taquicardia. ¿Qué pasa si yo quito la taquicardia y le doy beta bloqueador? Le bajé la compensación, cayó el gasto, cae el gasto y cayó la presión y se chocó. Ustedes no saben la cantidad de veces que he visto colegas que no hay este conocimiento y es por eso el pro de hacer estos cursos porque el paciente está taquicárdico y dice, no, mucha taquicardia, no, no, beta block, y eso lleva al shock cardiogénico. La taquicardia es el primer mecanismo de compensación, no se olviden, y nunca hay que quitarla. Lo que hay que hacer es solucionar la causa de base, soportar el corazón. La taquicardia, si es sinusal, va a desaparecer sola. Si no es sinusal, sí, pues la tratas, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso el paciente que está con frecuencia más de 90 ya nos avisa, no, este está que compensa, seguro tiene bajo gasto, ¿verdad? La glicemia, la hiperglicemia elevada es mal predictor, que cuando le abran la arteria, no quedó, tú le abres la arteria y a veces ya hay daño microvascular, entonces el flujo, por más que tú ya le abriste la arteria con una angioplastía, el flujo es lento o no hay flujo, porque ya hay daño microvascular, eso también te predice shock que él sea el tronco, left main tronco. Si el tronco de la coronaria es la causa, eso te va a ir a shock. Que ha tenido antes una enfermedad cerebrovascular, que se presentó con paro y lo sacaste del paro, pero te llega en paro. El Kimball a la admisión, si fue alto, se va a ir a shock el paciente. Eh, mm, ¿No? Si demoró el primer contacto médico porque ya hubo mucha necrosis miocárdica, a partir de los 20 minutos hay la lesión cardíaca. Y la presión, ¿no? Si es presión baja al inicio, te está avisando que hubiera hecho. Entonces, este score siempre téngalo. Cualquier paciente cardiópata que viene por infarto, háganle el score, con eso les va a ir avisando. Más de 13 te predice, ya ha sido validado en Argentina, porque esto es de Europa, obviamente, ¿no? Pero ha sido validado. eh, ¿Qué te predice el shock? ¿Ok? Orbit Risk Score. Entonces, en la fisiopatología, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el paciente, vamos a ver una clasificación que se llama SCAI, pero a mayor nivel B, C, D, E, el paciente está peor, ¿no? El E es el extremo, ya es cuando está en paro cardíaco, por ejemplo. El corazón ya no va a poder bombear y toda la sangre se va a quedar en el pulmón. Entonces, el paciente que va a hacer congestión. Y el corazón, como no puede bombear, eh, tampoco va a perfundir a los tejidos y te va a hacer hipoperfusión. Eso va a ser lo dos que va a predominar. Por eso el manejo de estos casos, ¿qué va a hacer? Mejorar la perfusión, dando fuerza al corazón, inotrópicos. Si la presión se cayó, vasopresores, o si no, un dispositivo mecánico que le ayude. Y la congestión, damos diuréticos para ayudar, ¿no? Y si no mejora con diuréticos, lo dializamos. Eso va a ser el manejo, ¿no? Pero el tema es que el paciente siempre se va a comportar con presión sistólica baja, como ves. La sistólica es la que va a caer y eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Cuando ustedes analicen un paciente que está en shock o pre-shock, tienen que ustedes ver la famosa presión de pulso o presión diferencial.
¿Cómo se calcula la presión de pulso o presión diferencial? Presión sistólica menos presión diastólica. Punto de corte 40. Si es menos de 40 o más de 40. O sea, el paciente que está en shock o pre-shock, yo le resto la sistólica menos la diastólica y veo. Cuando el problema es cardíaco, cae la sistólica. ¿La sistólica de qué depende? Del corazón. Cuando el problema no es cardíaco, sino son los vasos, la diastólica. ¿La diastólica de qué depende? De los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, en cardio, todo lo que te baje el gasto cardíaco te va a acercar la sistólica. Entonces, supongamos que su diastólica es 50 y la sistólica cayó 80. 80 menos 50, 30. Entonces, cuando la presión de pulso es menor de 40, yo pienso en un tema bajo gasto. O sea, el problema es el gasto cardíaco, cuando es menos de 40, ¿ok? Pero cuando la presión de pulso es más bien al revés, más de 40, ¿por qué sería esto? Porque el problema son los vasos sanguíneos. Mira, si cae la diástole, vamos a hacerlo con amarillo, presión sistólica menos presión diastólica. Esto va a pasar en la sepsis o todo el shock distributivo vasodilatado. ¿Ok? Miren, si cae la diástole porque los vasos se abren, no en sepsis, vasodilatación. Entonces la diástole en 30 y, y la sistólica bien en 100. ¿No? 100 menos 30, 70. Más de 40 te dice que el shock es vasodilatado. Entonces, siempre tú vas a tener que diferenciar si el shock es de bajo gasto o vasodilatado. Si tú logras aprender a diferenciar esto, ya tienes medio paciente salvado. Si tú logras saber si el shock es bajo gasto o vasodilatado, medio paciente ya lo salvaste. Y fácil, solo resta la sistólica con la diastólica, que es la presión de pulso o presión diferencial en un paciente en shock o pre-shock. Obviamente no lo hagas cuando ya está con vasopresor y mucho vasopresor, mucho vasodilatador, porque te va a alterar, pero inicialmente te ayuda. Si es menos de 40, piensa en bajo gasto. Si es más de 40, piensa vasodilatado. ¿Cuáles son causas vasodilatadas? Sepsis en primer lugar, un neurogénico, un anafiláctico, un SIRS no infeccioso como la pancreatitis, gran quemado. Y los de bajo gasto, todo lo que te baje el gasto cardíaco. El gasto cardíaco puede ser cardiogénico, el infarto, pero también puede ser hipovolémico, porque si no hay volumen, el corazón no va a tener que inyectar, hipovolémico, ¿no? O puede ser obstructivo también, porque si hay mucha resistencia, el taponamiento cardíaco o el TEP no lo va a dejar el corazón eyectar. Entonces, todo es de bajo gasto, están esos tres englobados. Pero lo que tienes que saber, y es algo que yo le explico mucho a mis residentes, es lo siguiente. Con el tiempo, el shock cardiogénico, mira qué hace. Hace un CIRS, una inflamación, como si fuera una sepsis. O sea, con el tiempo, imagínate que a tu célula no le llega sangre, no le llega sangre, al final esta célula muere, libera todas sus toxinas, inflama todo. ¿No? Se libera mucho óxido nítrico, hay mucha toxina. Entonces, mira lo que pasa con el tiempo cuando no le llega sangre a los tejidos. Hay microtrombosis, hay acidosis, hay pérdida mitocondrial, mayor permeabilidad, una dilatación paralítica de los vasos. Entonces, hay un CIRS. Entonces, al final, el shock cardiogénico termina siendo un CIRS, tal como la sepsis al inicio. Entonces, no te sorprendas que encuentres shock cardiogénicos vasodilatados. Sí puede existir un shock cardiogénico que empieza a comportarse vasodilatado, más vasodilatación, o sea, ambos aspectos caídos. Esto es el famoso shock mixto, pasa en 20%. Principal causa de shock mixto cardiogénico, tienes que pensar que el paciente se infectó. Siempre digo que en la UCI cardíaca se mueren casi igual por el corazón y por causas no cardíacas como las infecciones. La otra causa de shock mixto es que el shock cardiogénico ya avanzó y ya hizo disfunción multiorgánica y por eso está vasodilatado. Entonces, nunca te olvides que no solo se va a comportar cardiogénico con resistencia vasculares sistémicas altas, sino con el tiempo te va a hacer vasodilatado por esta fisiopatología. Y la hipoperfusión pues va a dañar todo, ¿no? Esto sería en la la fisiopatología, pero en un cardiópata crónico, una falla cardíaca que termina en shock. Entonces el paciente va a hacer varios efectos. Primero hace una vasoconstricción compensatoria y luego vasodilata. El paciente va a hacer acidemia. Recuerda que en acidosis no funcionan tus vasopresores y no. Una causa muy frecuente
La acidosis es muy mala. ¿Por qué hace acidosis? Porque el corazón no perfunde los tejidos y los tejidos que hacen empiezan a usar ácido láctico, o la vía anaeróbica, y esa vía anaeróbica termina dando el ácido láctico y el ácido, esta acidosis, ¿no? Entonces, la acidosis es muy mala. Tienes que evitarla, corregirla, porque cuando hay acidosis, el corazón hace arritmias, uno, el corazón baja su función cardíaca, dos, o sea, baja la contractibilidad, tres, hay vasodilatación arterial. Cuarto, los fármacos que tú le coloques, vasopresores inotrópicos, se van a desnaturalizar. Entonces la acidemia es muy mala, hay que corregirla. ¿Ya? El paciente, como les decía, como el corazón no bombea, por presión hidrostática se acumula en el pulmón, ya aumenta la presión capilar pulmonar y esto da hipoxemia. Y al estar este el pulmón sobrecargado, aumenta su resistencia y da falla derecha, baja la perfusión coronaria, y esto yo quiero que lo tengas claro. Te voy a dar un dato. ¿Cómo calculo yo la presión de perfusión coronaria? O sea, ¿qué tanto se perfunden las coronarias? Porque la coronaria perfunde al corazón. Entonces, para que tú salgas de este problema de shock cardiogénico, tu corazón tiene que estar irrigado. Es como que tú quieras salvar una mano que está toda necrótica y no le pongas sangre. Lo mismo va a ser en el corazón, pero tienes que ver a las coronarias. La presión de perfusión coronaria se calcula diferente al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. La mayoría de shock, los más frecuentes de shock cardiogénico son por ventrículo izquierdo, pero también hay por ventrículo derecho. ¿Por qué se calcula diferente? Porque las coronarias irrigan al ventrículo izquierdo solo en diástole, o predominantemente en diástole, y al ventrículo derecho lo irrigan tanto en sístole como en diástole. ¿Por qué el ventrículo derecho se puede irrigar por las coronarias en sístole y en diástole? Porque su pared es muy delgada, es de 3 a 5 milímetros, entonces no comprime las coronarias en sístole. En cambio, el ventrículo izquierdo, que su pared es 10 milímetros a más, puede comprimir a las coronarias en sístole y no deja que irrigue. Entonces, ¿cómo se calcula? Ustedes recuerden esto, las coronarias nacen de la aorta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la aorta, en qué momento se representa la presión de los vasos? La presión arterial diastólica, ¿verdad? Es de los vasos sanguíneos. Y como hemos dicho que el ventrículo izquierdo se irriga en diástole, tú tienes que, para el ventrículo izquierdo, sería la presión arterial diastólica menos, ¿quién se va a oponer a que llegue sangre al ventrículo izquierdo? La presión que esté dentro. ¿Cómo se llama la presión que está dentro del ventrículo izquierdo? La presión de en diástole del ventrículo izquierdo, menos la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es análogo a la presión capilar de la arteria pulmonar, ¿no? Que es la presión de cuña, se calcula con el Songas. Entonces, esto es cómo se calcula la perfusión del ventrículo izquierdo. Y del ventrículo derecho, como se irriga tanto en sístole en diástole, sería la presión arterial media, porque es sístole, diástole menos, igual la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, ¿ok? Y esta sería la fórmula, que bueno, como se calcula que debe ser similar a la presión perdón, esto cómo se calcularía la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, como la PVC, ¿no? O sea, este término realmente no lo usamos, sino la PVC o la presión de la aurícula derecha, ¿no? Esa es una fórmula de calcular y esto debe ser más de 42 y idealmente más de 50. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Alexis, un poco me mareé. Esto grábate. El ventrículo izquierdo se irriga en diástole por las coronarias, el ventrículo derecho en sístole y en diástole. Yo tengo que tener una buena presión diastólica y media, porque si mi presión está baja, no se va a irrigar el mismo corazón. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo tener presiones bajas. Mira, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si mi paciente está en 85 o en 80 y 60? ¿Ya? Entonces, o en 80 y 30. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería para el ventrículo izquierdo la presión de perfusión coronaria? Sería 30 menos la presión que hay acá dentro del ventrículo izquierdo, que cuando está en shock puede subir 25, 30, 25, ¿no? Mira, imagina que fuera 25. 30 menos 25, 5. Con 5 milímetros de mercurio no se irriga el corazón, porque lo normal hemos dicho más de 40 a 50.
Entonces ese corazón está isquémico. Tú no lo vas a salvar ese paciente porque el corazón está isquémico. No le está llegando sangre al mismo pared del corazón. Por más que tú des vasopresor inotrópico, lo revascular, se va a morir el paciente. Tendrías que usar fármacos para subir esta presión. Vasopresores. El primer vasopresor que usamos de primera línea es la noradrenalina, igual que en sepsis, en este caso en choque cardiogénico, la noradrenalina. Entonces yo lo subo a mi presión. Mira ahora la diferencia. Le pongo norepinefrina y con esto la cambié mi presión ahora. Estoy en 90, 60 o 90, 70. Ya, e incluso más, 170 ya la tengo. Entonces ya sería 70 menos 25, ya tengo 45, ¿no? Ya ahora estoy en mi rango. Y yo podría bajar esto que lo estoy restando. La presión de fin de diástole del VI, fin de diástole del VI, es la presión capilar pulmonar. Es que tanta presión hay en el corazón porque está congestionado ese corazón. Entonces, ¿yo qué le doy al paciente? Diuréticos. Y le doy al paciente diuréticos. Nuestro diurético que vamos a usar en shock cardiogénico es furosemida, infusión, idealmente. Y entonces lo bajo. Lo bajo, por ejemplo, a 15. Entonces, ahora mira, mira esta resta, 70 menos 15. Estoy en 55. Estoy perfecto, estoy irrigando bien mi corazón. Eso va a ser el manejo que tú tienes que pensar. Tengo que tener una buena presión y tengo que tener baja presión capilar pulmonar, o sea, descongestionado con buena presión para que la resta me asegure una correcta irrigación coronaria. Esto es más importante para el ventrículo derecho que el izquierdo, pero la fisiología te explica lo mismo. Solo que el derecho en qué cambia. ¿En qué cambiaría el derecho? Que el derecho es presión arterial media y en lugar de presión capilar es restarle la PVC o la presión de aurícula derecha, ¿no? Más de 42 he encontrado textos que dicen otros más de 50. Gracias, Ryan, gracias. Entonces, como la fisiología, como le digo, el curso de los sábados les puede a ustedes hacer entender muy bien toda esta fisiología y fisiopatología. Ok, entonces la perfusión coronaria, ya hablamos de la presión de la aurícula derecha o la PVC, y va a haber congestión visceral. Si tú no le das al paciente diuréticos, inicialmente va a requerir, este paciente va a requerir diuréticos, ¿por qué? Y hasta diálisis puede requerir. Porque si tú al hígado lo dejas congestionado, va a fallar. Si tú a los riñones lo dejas congestionado, va a ser falla renal aguda, el hígado va a ser falla hepática, los intestinos van a hacer edema intestinal y las bacterias se van a traslocar y va a ser una sepsis. Entonces tú tienes que manejar todo eso. Esa es la fisiopatología del shock cardiogénico, ¿ok? Entonces nosotros lo vamos a clasificar, ¿ya? Esta clasificación se llama SCAI. Les pueden preguntar, ¿cómo se llama la clasificación actual del shock cardiogénico? Clasificación de SCAI. Y te va a hablar del riesgo. Este paciente está peor y va a morir. Y este paciente, el inicial está bien, pero está en riesgo. En riesgo, no está tan feliz y el otro sí está muriendo, ¿no? Eh, algo tengo que decirles importante. ¿Cuál es la mortalidad? Eso también es pregunta examen del shock cardiogénico. Por más hagas lo que hagas, la mortalidad es 40 a 60%. Algunos ponen 48 a 60%. O sea, en otras palabras, uno de cada dos se va a morir. Así está en la mejor UCI, así lo tengamos, por ejemplo, en contexto de Perú es INCOR, así lo tengamos ahí con los mejores cuidados y todo. Tengo dos camas, una se va a morir y otro no. Hagas lo que hagas, esa es la mortalidad. La idea es que tú lo bajes un poco la mortalidad a 45, 40, ¿no? Pero la realidad es que muchos se van a morir de los shock cardiogénicos. Es altamente mortal. Y obviamente que si tú no manejas bien esto, la mortalidad, esto es en los mejores centros del mundo, ¿ah? Imagínate en un centro que no tiene todos los recursos. Y los E son los que más se van a morir, pues. ¿Quién es el E? Es el que está, bueno, la sigla viene de extremo, ¿no? La D de deteriorarse, la C de clásico, la B de iniciar y la A de riesgo. At risk, beginning, classic, eh, extremis, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, empezando del peor al menos grave, ¿no? ¿Quién es el E? Tú dices, Sky E es el paciente que ya está en paro. Lo tienes tú en una profunda hipotensión a pesar de usar todos tus vasopresores, o el paciente ya está en paro,
y el paciente ya está obviamente inconsciente, intubado, no responde a fármacos, lactato más de 8 en paro y en acidosis severa. Ese es el E. Acá realmente la mayoría se van a morir. El único intento que podríamos nosotros hacer para salvar un paciente en SCY-E es ponerle un dispositivo que se llama ECMO. Ya vamos a hablar más adelante qué es el ECMO, pero el ECMO es un dispositivo, algo básico, te voy a comentar, que al paciente le extraes la sangre por una cánula, viene una máquina que lo bombea fuera del cuerpo y lo oxigena y lo regresa. Y eso te da un soporte, 7 días, 14 días, lo puedes tener ahí. Ya, eso es la única salvación que podríamos utilizar en este momento. No significa que se va a salvar, ¿ah? Ahí tú tienes que, en esos 7 días que te da el ECMO, tienes que solucionar la causa de base, ver si lo vas a trasplantar, si le vas a poner un corazón artificial, una asistencia de larga duración. Es la única forma, pero se mueren la mayoría de pacientes. O sea, el ECMO tiene muchos riesgos, te hacen sangrados, SBs, trombosis de la cánula. Ya la mortalidad solo por conectarlo a ECMO un paciente ya tiene 50% de chance de fallecer. Es la mortalidad de conectarlo a ECMO. ¿Ok? El D es el paciente que está deteriorándose, deterioro. Es el que tú lo tienes, tú lo tienes ya con balón de contrapulsación, con fármaco inotrópico, vasopresor, con diurético, pero tú ves que el paciente le haces monitoreo. Nosotros hacemos monitoreo con un catéter que se va hasta la arteria pulmonar. Ese es el famoso, te lo voy a dibujar para que lo tengas claro. En el mundo se está usando poco, un poco menos, este catéter. Obviamente, si estás en una UCI no cardíaca, pues y ahí tú vas a ver gente de varios lugares que te dicen, no, ya este catéter ya no funciona, es muy invasivo, pero eso es porque ellos tienen experiencia en UCIs no cardíacas, pues ahí no me sirve, ¿no? Para un shock séptico, ¿qué me va a servir este catéter? Pero un cardiogénico nos ayuda demasiado. Es un catéter que entra por la vena yugular, nosotros lo colocamos, se llama Swan-Ganz, ¿no? Suponiendo que este es el corazón, ¿no? Viene por la aurícula derecha, entra al ventrículo derecho, se mete por la arteria pulmonar y termina así. Termina en el pulmón en la zona 3 de West. Este es el famoso catéter de Swan-Ganz. En nuestro protocolo de INCOR, todos los pacientes en shock cardiogénico deben tener Swan-Ganz. Porque créeme que si bien ahora la moda es no todo por eco, el Swan-Ganz te dice datos que el eco no. La eco, por ejemplo, ¿qué tan congestionado está? El Swan-Ganz es el que te da el valor que te estaba hablando varias veces en la ponencia, que se llama la presión de cuña capilar, ¿no? Presión de cuña capilar. Te dije, normal, menos de 12, incluso tú y yo debemos tener 8, 7, menos de 8. Y ese es normal, ¿no? Y el que está congestionado, más de 15. El que está en edema agudo de pulmón, más de 25. Si es agudo, si es crónico, más de 30. Estos shock cardiogénicos están más de 30, 35, ¿no? Entonces, nosotros cuando demos nuestro tratamiento, por ejemplo, tú das tu tratamiento, ¿no? Le colocas algo mecánico, un soporte mecánico. Tenemos nosotros a la mano el balón de contrapulsación. Le colocas tu vasopresor, le colocas tu inotrópico, tu diurético, furosemida, y si no te mejora te va a diálisis y le colocas tu ventilador mecánico, mejoras su nutrición, tratas la causa, la arritmia la controlas, manejas la sepsis, etcétera. Entonces tú vas a ver cómo del que el paciente empezó en 25, bajó a 15 y ya está en 12. Entonces ese catéter que tú lo tienes puesto ahí en su arteria pulmonar te va a decir cómo lo vas manejando. Entonces, es ahí la importancia. Ya, por eso una UCI con bajo volumen de pacientes cardiópatas no les va a servir, pues porque ellos ven séptico posoperado de causas abdominales, ¿de qué te va a servir? Ahí eco nomás. Pero no hay nada más, este es el gol estándar, no hay nada más preciso. Te dice el gasto cardíaco por el método de termodilución idealmente. Vas a sacar una muestra de ahí que se llama saturación venosa mixta, que cuando está baja, menos 65, te dice que el gasto está bajo, pero si está más de eso, el gasto ya se normalizó. Entonces, te mide las presiones pulmonares también. Entonces, si a ti te preguntaran, ¿el catéter de Swan-Ganz es útil en shock cardiogénico? Sí,
sí es la respuesta, ¿ok? Y yo estoy en contra de las corrientes que lo quieren desplazar porque es porque no tienen volumen alto de pacientes cardíacos. Y hay varios registros observacionales que están que lo, van a favor. Hubo un trabajo que fue en contra, que fue el SCAPE, pero el SCAPE no tomó shock cardiogénico, tomó solo falla. A las fallas cardíacas no se le pone todo, ¿no? Solo a los shocks sin nuestro protocolo. ¿Ya? El deterioro, todo el que está deteriorándose, nosotros tendríamos que colocarle una asistencia, por ejemplo, ¿no? El D es el deterioro. Y ahí habría que ver qué hacer, ¿no? Si le falta alguna arteria abrir, abrir esa arteria. Si no le hemos puesto una máquina, ponerle una máquina. Por ejemplo, ponerle ECMO, ponerle impela, ponerle balón de contrapulsación, tratar eso. El C es el clásico, ¿no? Está estable, no ha empeorado, no es como el D que ha empeorado. Usualmente el balón lo usamos acá en el C, en el D deberíamos ir impela y en el E el ECMO, ¿no? El B es el que está taquicárdico, como en pre-shock, ¿no? Pero si tú lo manejas bien, no va a progresar, pero estate atento. Y el A es el que está en riesgo. Un añoso que se infartó, lo revascularizaste rápido, pero es un añoso que se infartó o puede hacer shock cardiogénico, ¿ok? Esa es la clasificación de Sky. Entonces, esta de Sky yo creo que va a ser pregunta de examen en cualquier momento porque ya está muy difundida. ¿Y cómo uno tendría que poder dividirlo? Miren, si el paciente está hipotenso, si está así hipotenso, está en E o D, ¿ok? Sistólica menos de 90 por más de 30 minutos o la media menos de 65. Si no está hipotenso, tú dirías, ah, está en C, el clásico, ¿no? El D y el E tiene que estar hipotenso, en el D está deteriorándose, pero el E está ya en paro cardíaco, acidosis severa, pH menos 7,2, lactato más de 8, déficit de base menor a -10, ¿no? Este es el que está a punto de morir, ¿no? El premortem es el E. Si no está hipoperfundido, pero está en pre-shock, ¿no? Está un poco hipotenso, por ejemplo, está hipotenso, pero no hay hipoperfusión, hipoperfusión es el B, ¿no? O sea, está con presión, supongamos, 85, 85, 60, 85, 50. Está levemente hipotenso, pero sus órganos están bien perfundidos, es el B. Está taquicárdico, por eso seguro está perfundido, está compensado. Y el que no tiene ni hipoperfusión ni hipotensión es el SCAIA. ¿Ok? Acá quiero que veas esto. Es la otra clasificación que esto fue hecho por inteligencia artificial, que vio que había tres fenotipos. Fenotipo uno es el famoso no congestivo. El fenotipo 2 es el que ya tiene disfunción renal, que se llama cardiorrenal. Y el fenotipo 3 es el que tiene el cardiometabólico que hace disfunción, además de renal y todo, ya está congestionado derecho e izquierda, ¿no? Es el fenotipo 3. El cardiometabólico, que es el fenotipo 3, lo voy a poner con celeste, tiene mayor mortalidad, obviamente, ¿no? Más grave y peor pronóstico. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y actualmente, cuando uno va a manejar estos pacientes, existe un concepto que se llama Golden Hour, que es la hora dorada. O sea, que tú tendrías que un paciente en shock cardiogénico dar el manejo en la primera hora. Ya, eso es importante. O sea, no puedes demorar el manejo del shock cardiogénico, que sería hasta acá aproximadamente, ¿no? Y mira, al inicio tú tienes que, suspect es la mnemotecnia que han propuesto, este es el consenso del ACC del 2025 sobre shock cardiogénico. Y signos y síntomas, el gasto urinario, hipotensión, perfusión, EKG, ecocardiograma, la congestión y un triaje. Hay algo, una frase que me decía mi maestro que era el Swan-Ganz de los pobres, ¿no? El Swan-Ganz, ese catéter que te mencionaba es caro, ¿ah? Por si acaso que se pone en la arteria pulmonar, pero si no tienes ese Swan-Ganz, ponle sonda Foley, que es el Swan-Ganz de los pobres, así le dicen, y tú tienes que ver que el paciente orina. Si no orina, no hay perfusión renal y eso es un signo claro de hipoperfusión si no orina. Entonces, todo nuestro paciente en shock cardiogénico por protocolo le colocamos sonda Foley y estamos viendo su diuresis horaria. Cada hora tiene que orinar al menos 0,5 cc por kilo, 30 a 50 al menos, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar, ¿no? Tu primera evaluación, ¿no? Luego tienes que tu manejo inicial, tu shock team, debe haber un equipo de shock, ¿no? En tu manejo inicial, ¿qué es lo más importante en el shock? Corregir la causa. Si está infartado, tienes que abrir la arteria por cateterismo, angioplastia o por lisis, ¿no? Tienes que corregir la causa. Está en taquiarritmia en 190, tienes que solucionar esa arritmia, ¿no? Eso es lo importante. Maneja tu presión para que tenga perfusión coronaria, vasopresor.
Si aún así no tiene, el corazón no tiene bombeo, dale fuerza al corazón, dale inotrópicos. Si con eso no ha mejorado, ponle una asistencia mecánica, un dispositivo que lo ayude a bombear. Balón de contrapulsación tenemos. También hay en el Perú Impela, que es el que tiene mejor estudio. Ha demostrado en el Danger Shock Trial el beneficio. Y si ya está muy deteriorado en D o en E, hay que ponerle ECMO al paciente como puente. A ver qué hacemos. El ECMO solo es un puente. A ver, se va a recuperar, una miocarditis, por ejemplo, puede recuperarse un Takotsubo. No, voy a tener que trasplantarlo, sopórtalo ahí hasta que llegue un corazón. No, le tendré que poner un corazón artificial, que es el Hermate, solo se ha puesto uno al momento, en este momento que estoy dando esta charla, eh, fundamentada en el estudio Momentum 3, ¿no? En el Momentum, el Hermate 3, ¿no? Entonces, y luego ya vas, en 6, 12 y 24 horas vas manejando al paciente, descongestionando, revascularizando si faltó algo, ablacionando, etcétera, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es la clínica que ustedes tienen que tenerla en cuenta? El, alteración del estado mental, o sea, el paciente que está todo intranquilo, como el que está somnoliento, ese paciente está alterado de estado mental, puede ser hipoperfusión, confusión, chest pain, o sea, dolor torácico, frialdad. Mira, en resumen, ¿yo cómo evalúo un paciente que está hipoperfundido? Primero, palparlo, palparlo. Yo cómo evalúo, acá les voy a dar un resumen, cómo evalúo así en menos de un minuto la hipoperfusión. Y yo quiero que eso ustedes hagan con sus pacientes, ¿ok? Primero que hago, llenado capilar. Eso no falla. Hubo un estudio muy importante, pero ese estudio fue en sepsis, que compararon llenado capilar versus lactato y ganó el llenado capilar. Ese es el estudio Andrómeda. Y el llenado capilar, ¿cómo lo evaluaban en ese estudio? Presionaban 10 segundos la yema del dedo en la mano derecha, el dedo índice, 10 segundos. Y luego con cronómetro, después de los 10 segundos, veían en qué tiempo se recuperaba su tono. Ya 10 segundos, la yema del dedo de la mano derecha con cronómetro. Es el llenado capilar. Y ahí demostraron que más de 3 está prolongado, más de 3 y que te puede ayudar a guiar la terapia, el llenado capilar, mejor que el lactato incluso. Entonces, primero yo hago mi llenado capilar, 10 segundos, una mano, primero. Segundo, palpo al paciente a ver si tiene frialdad. Donde palpo, prefiero, existe el mottling score, pero eso es para sexis que se ve moteado en las rodillas, pero esa zona de las rodillas tú tienes que palparla para ver si está fría o si hay el moteado y también en la parte pretibial. O sea, no ir a palparte la zona más distal, no, palpa rodillas, palpa tibias, esa zona, ¿no? Eh, Eso y luego ve el gasto urinario, está que orina, no orina, con tu sonda Foley y más de 0,5 cc por kilo. Mira, acá justo dice, ¿no? El SWAN de los pobres. Así se le dice cómicamente, ¿no? Y luego, mira, confusión, está orientado, no está orientado. Entonces, con esa forma, mira, llenado capilar más de 3, frialdad distal, cold. Ya les dije en qué zona, ¿no? Pretibial, rodilla. Gasto urinario y orientación, ya tienes evaluado si está hipoprofundido. ¿Ok? Puedes usar más cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, ver si el paciente tiene eh, la presión de pulso, que ya te enseñé a cómo calcularla, ¿no? Menos del 25% de la presión arterial sistólica le llaman baja presión de pulso, ellos, ¿ok? Y luego signos de congestión, ¿no? Derecha, irritación yugular, reflujo hepatoyugular, izquierda, rales, crackles, ortognia, ¿no? Por si acaso, para que uno hable de hipotensión, no siempre tiene que estar hipotenso, pero hipotensión sostenida se define como sistólica menos de 90 o media menos de 65 por más de 30 minutos. O supongamos que el paciente es hipertenso y vive él con 170. Si cae más de 30, ya hablamos de hipotensión. O la caída más de 30. No te olvides ese dato. O la caída más de 30 de su media que él maneja, ¿no? Claro, su media sistólica que es la que más maneja, ¿no? O que esté con vasopresores. ¿Qué laboratorio nos dice hipoperfusión? El ácido láctico, pero ojo, ya eso le enseño a mis residentes. Hay más causas de lactato elevado, ácido, hay la causa tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? Hay otras causas, pero el ácido láctico, si es por hipoperfusión, sí nos habla más de dos, ¿no? Eh, y esto, ¿no? La ALT. La ALT nos habla de hepatitis isquémica. Si el paciente elevó su ALT, transaminasa más de 3 veces, tú tienes que pensar que hizo hipoperfusión hepática. Ya eso es grave, hay que tener cuidado. A veces sí hacen más de 1000 una hepatitis isquémica. Luego hay que ver
la creatinina, y hay que definir bien si está que se eleva por congestión o por hipoperfusión. Y la acidosis metabólica, sin otra causa, tienes que pensar claramente que es por hipoperfusión, ¿no? El EKG y la eco, para ver si hay una isquemia, está infartándose, la arritmia. Y la eco para definir si es izquierdo o derecho, y algo que se llama el ITB. El ITB, que es la integral del volumen del tracto de salida del VI, eh, que usualmente lo normal es 17 a 22, menos de 14 es francamente patológico. Y el ITB nos va a ayudar a predecir cuánto volumen está inyectando el paciente, ¿no? Si está bajo, obviamente es shock cardiogénico, ¿no? O de bajo gasto, menos de 14. Pero 17 a 22 es lo normal. La congestión, vamos con la eco ver líneas B, que nos hablan de congestión, no sabes si es cardíaco o ARS, ¿no? Pero, y eso tienes que ver. Entonces, miren, examen físico y placa. La placa te va a mostrar signos de congestión, ¿no? Redistribución de flujo, o sea, hacia arriba, con más flujo. ¿Qué más? Líneas B de Kerley, o sea, líneas que van hacia la base así, líneas A de Kerley que van hacia arriba, eh, derrame pleural, tumor fantasma que se ve así un poco de líquido ahí, cisuritis, la cisura remarcada, y luego ya consolidados periliares y edema huevo pulmón alas de mariposa, ¿no? La placa te ves. Examen físico lo hablamos. Ecocardio te va a definir si es izquierdo o derecho el problema o biventricular. Y te va a medir el ITB para ver cuánto volumen está inyectando. Menos de 14 está francamente bajo. El ultrasonido pulmonar para ver si congestión, líneas B, pero hay que ver por qué son esas líneas B. Derrame pleural, cuantificarlo, hay que drenarlo o no. ¿Ok? Al examen físico, el signo más sensible es el tercer ruido para congestión, nunca te olvides. Los rales, el edema, es sobre, te mide la congestión por eco, pero recuerda que esto tiene mucho, por eco puede fallar. El gol estándar es el Swan-Ganz. ¿Por qué puede fallar por eco? Por insuficiencia mitral, porque tiene una prótesis, una valvulopatía, porque está en FA, etcétera, ¿no? Y la congestión derecha, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, edema. Entonces hay que definir bien en qué estamos. Si tuviéramos Swan-Ganz, ¿qué mediríamos? Miren, chicos, esta parte es importante. Si es izquierdo, el Swan-Ganz nos va a decir capilar más de 18, presión de cuña capilar más de 18. Si es derecho, el Swan-Ganz que nos va a decir que la PVC es más de 14, la aurícula derecha es más de 14, ¿no? O más de 15 en otros textos. Entonces, la clínica, deterioro del sensorio, diuresis menos de 30 por hora, frialdad y palidez, sistólica. La sistólica es la que cae en shock cardiogénico puro. Si es mixto, ya también cae la diastólica. Y taquicardia, que es el primer mecanismo compensador del shock. Te eleva el ácido láctico, saturación venosa. ¿Qué viene a hacer la saturación venosa? Miren, usualmente de la arteria, si estos son los pulmones, y con esto yo creo que lo vas a entender bastante bien, la saturación venosa, este es tu pulmón, esta es tu célula que quieres perfundir, ¿no? Y acá vamos a dibujar el medio del corazón. Hacia el lado derecho del corazón ya sabes que ya las venas cavas, o sea, sangre venosa. Y hacia el lado izquierdo del corazón sale voy a ponerlo así, la aorta. Ok, ¿y cómo viaja la sangre? Sale de la aorta, viene, perfunde las células, regresa por las venas, se va al pulmón, se oxigena en el pulmón y otra vez regresa al ventrículo, a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo para nuevamente salir por la aorta. Entonces, cuando la sangre sale de la aorta, vamos a suponer que tiene una saturación casi del 100%, nunca es 100%. Los tejidos le van a quitar oxígeno para que se puedan hacer su ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuánto suelen quitar? 20 a 30%. Entonces, el paciente deberías quedarle cuánta saturación. Si venía con 100, le quité 20. ¿Y ahora cuánto me queda? 70, 80%. Este 70-80% es la famosa saturación venosa, si yo lo saco por Swan-Ganz mixta. Y es lo normal. Cuando un paciente entra en shock cardiogénico, ¿qué creen? ¿Cómo creen que el paciente compensa que no le llega sangre? Hay menos oxígeno. ¿Cómo creen que compensa? Está en shock cardiogénico, le dio un infarto. ¿Cómo va a compensar? Se murió esta parte. Se cayó la cantidad de oxígeno que le llega. O sea, llega a 100, pero poco. Entonces, ¿cómo compensa? Voy a extraer más y saca más. En lugar de sacar 20 a 30, saca 50, porque llegó poquito. Entonces, ¿cómo está la saturación venosa? Ya no es de los 100.
Le resto 50, ¿cuánto me queda? 50. Entonces, yo puedo medir este valor y me va a decir si mi tejido está que extrae mucho oxígeno. Eso se llama la saturación venosa mixta, lo usamos bastante, con el Swanga lo sacamos, y si sale menos de 65, o unos textos menos de 70%, pero menos de 65, te diría que el tejido está que jala mucho, absorbe mucho oxígeno, porque le está llegando poco, y le llega poco porque está en bajo gasto. Está en bajo gasto. Entonces, eso medimos. Saturación venosa mixta, menos 65, nos habla de bajo gasto cardíaco. Ahora, ese bajo gasto puede ser por tres causas. Shock obstructivo, un taponamiento, un TEC que no lo deja bombear. Hipovolémico, no hay sangre hasta que se desangra. O cardiogénico, que es nuestro tema, que el corazón no tiene fuerza. ¿Ok? Y lo otro es el delta de CO2 más de 6. También es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Tú tienes que sacar dos Agas. Un Aga arterial y un Aga de el CBC o el Swan-Ganz, un Aga venoso. Y en la misma máquina, al mismo tiempo, dejar a procesar. Acá el CO2 me salió en 40 y acá el CO2 me salió en 30. Esta diferencia más de 6 me dice que el flujo está yendo lento hacia que hay flujo lento. Entonces, también, y esta es pregunta de examen, si yo saco un Aga arterial y un Aga venoso SB6, si está más de 6, me diría a mí que el flujo está yendo lento, esto debería ser menos de 6. Entonces, me apoyo en mi diagnóstico de shock cardiogénico. Saturación venosa mixta menos 65, lactato más de 2, es la gasometría que tú necesitas, vas a encontrar en los Agas, ¿ok? Y el Swan-Ganz, ¿qué te va a decir? Pues PVC alto si es lado derecho, eh, la presión de cuña pulmonar alta, lado izquierdo, ¿no? Que está bajo índice cardíaco, menos de 2,2 o bajo gasto cardíaco. Y inicialmente resistencias altas compensan, ¿recuerdas? Cae el gasto, pero aumenta la resistencia para mantener la PAN. Pero ya cuando hace una fase tardía que hace mixto, vasodilatado, cae la resistencia, ¿no? Y el ecocardiograma de la FEBI, la función derecha, presión de llenado, gasto. Lo bueno del ecocardiograma es porque, a diferencia del SWANS, puede decirme si el corazón hubo una ruptura del tabique, una ruptura de la pared libre, una insuficiencia mitral severa. Me habla de las válvulas, me habla si hay derrame que puede ir a taponamiento, me puede decir la causa. El eco para eso. Por eso no es que uno es mejor que otro, sino los dos se complementan, ¿ok? Entonces, ya para ir culminando, nunca se olviden esto, que choque es hipoperfusión. Signos que no se explican por otra causa, llenado capilar más de 3, un Mottling score en las rodillas más de 1/5, frialdad distal, oliguria, eh, caída del sensorio o está en delirio. Además de la clínica, metabolismo anaeróbico, el cuerpo está que usa ácido láctico, elevación del lactato que no tiene otra causa, ¿no? Más de 2, si tiene otro signo de hipoperfusión, hipotensión. Más de 4, no necesita ya tener más hipotensión. Y yo puedo hacer una división, más de 1,8, que sería el GAG de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Si no hay doxaje de lactato, un déficit de base menor a -5, me hablo de una acidosis y que podría significar acidosis láctica y hipoperfusión. Y tiene que haber hipotensión, no siempre, una caída más de 30 dijimos, ¿no? Pero una sistólica menos de 90 me apunta a algo de bajo gasto, que caiga la sistólica más de 40, pero el otro texto decía más de 30, ¿no? Una media menos de 65, esto tiene que ser por al menos más de 30 minutos. O una diastólica menos de 50, me hablaría vasodilatado. Hay índice de shock sistólico y diastólico. ¿Cómo se calcula el índice de shock? Es también pregunta. Siempre va la frecuencia cardíaca en numerador. ¿Por qué? Porque si está taquicárdico, está que compensa. Entonces, el índice de shock me sale alto. Voy a colocarlo en rojo. Porque hace taquicardia, ¿no? En ambos casos. Sino que cuando es un tema cardíaco de bajo gasto, cae la sistólica. Y le pones numerador a la sistólica. Cuando es vasodilatado, cae la diastólica. Ya, más de 2. Esto, por ejemplo, lo usaría en sepsis y esto lo usaría en infarto, ¿no? Un choque cardiogénico por infarto. Más de 0,8 le colocan acá, bueno, la guía de la AJA le coloca más de 1, pero desde más de 0,8, o sea, 0,9 para arriba ya sospecha y más de 1 es franco, ¿no? Entonces, acá solo quiero mostrarles cómo se define choque cardiogénico según la guía de falla cardíaca, que es esta.
Sistólica menos de 90 por más de 30 minutos, o la media menos de 60 por más de 30 minutos, o una caída más de 30, ¿verdad? Dijimos, o 40, y signos de hipoperfusión como alteración mental, frialdad distal o lívido, lívido reticulares, gasto urinario menos de 30 mililitros por hora o 0,5 cc por kilo y lactato más de 2, ¿no? Y hemodinámicamente, lo que habíamos hablado, ¿verdad? El índice de shock, frecuencia sobre presión sistólica más de 1. También podría, aparte de la presión, el índice cardíaco menos de 2,2, la presión de cuña pulmonar más de 15, ¿no? Que era con el SWAN o estimado por eco. Y hay otros parámetros que por SWAN podría sacarlo. El poder cardíaco, que es gasto cardíaco por la presión arterial media entre 451 menos 0,6. Y para el lado derecho, shock del ventrículo derecho, la PVC más de 15, PVC acá es división, PVC sobre capilar más de 0,6 o el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, que algunos, las siglas son PAPI, sería sistólica de la pulmonar menos diastólica de la pulmonar entre la PVC menor a 1, ¿no? Eso son, ya esto por Swan-Ganz, ¿no? Eso ya lo manejamos, ya es más avanzado, ¿ok? Muy bien, y la ecocardiografía, este es un artículo que lo compara con un ajedrez, se complementa con el Swan-Ganz porque la eco nos da más que todo causas, nos da más que todo complicaciones y el Swan-Ganz nos da precisamente, ya más preciso, congestión, parámetros derechos, si va a trasplante, asistencia mecánica, eh, muestras, ¿no? Por eso, si bien hay registros observacionales en el cual el Swan-Ganz mejoró, pero como registro mejoró el uso de dispositivos mecánicos y la sobrevida, pero como registros, ¿ok? Bueno. Bueno, quiero terminar con estas conclusiones. Es fundamental corregir la etiología de base que llevó al shock cardiogénico. Si fue infarto, hay que revascularizar la arteria. Si es una tormenta eléctrica, hay que solucionar la arritmia. Pero no vas a ponerte a manejar estos casos si no corriges la causa de base. La evaluación debe ser multimodal. Examen físico, laboratorio, gasometría, ecocardiograma. Y nosotros consideramos que es necesario el uso del catéter de Swan-Ganz para en shock cardiogénico guiar tu terapia. La mayoría de guías actualmente lo ponen 2A en shock cardiogénicos refractarios, o sea que no está mejorando con el tratamiento inicial, pero creemos que debe ser una herramienta necesaria. Se deben manejar las complicaciones extracardíacas, muchas veces se sobreinfecta y de eso fallece el paciente. Ahí que vea si se vasodilata el paciente. Antes de iniciar vasopresores inotrópicos, debe verificar que no se encuentre hipovolémico el paciente. Nunca des noradrenalina, butamina, si no está con euvolemia el paciente. Ya eso hay que verlo. Y la asistencia mecánica, o sea, colocarle balón de contrapulsación, impela. Y y hay gente que me dice el balón no funciona, pero ya tendríamos que debatir de cardiólogo o sea, de ya alguien que está haciendo la especialidad de cardiología para poder conversar sobre los diferentes trials y las limitaciones. Pero yo les digo que en nuestra apreciación el balón de contrapulsación sí funciona, sino que el trabajo que fue el IABP Shock 2 utilizó un grupo en el cual no iba a funcionar el balón. Pero la asistencia mecánica, que es el balón de contrapulsación, el Impera, el ECMO, etcétera, debe ser precoz y no un último recurso. La tendencia actual es no solo darle fármacos al paciente chocado, sino ponerle un dispositivo mecánico. Eso lo hacemos. Hay percutáneo, donde lo podría hacer el cardiólogo o el hemodinamista, y quirúrgico, donde lo hace el cirujano cardiovascular, pero eso no debe ser un último recurso, sino debe ser una ayuda temprana en estos pacientes, porque si tú al paciente le das inotrópico, dobutamina, levosimendan, lo fuerzas al corazón a contraerse y eso le consume oxígeno y al final le hace más daño. La máxima en cardio es usa lo menos que puedas vasopresor inotrópico, porque eso le hace más consumo de oxígeno al corazón y al final más daño. Y los dispositivos mecánicos aumentan la contracción, lo descargan, el gasto cardíaco sin darle mayor consumo de oxígeno, siempre que tenga descarga. Y por eso la tendencia ahora es a utilizarlos precozmente. Muchas gracias por su atención y estamos en tiempo y cualquier duda la contestamos.